Muy especial para todos ustedes, un agradecimiento a la Red Colombiana de Lugares de Memoria, a los representantes Ángela Robledo y Alirio Uribe y al senador Iván Cepeda por esta importante convocatoria. Estoy hoy aquí en representación de quienes perdieron la voz y mi intención es devolvérsela. Hablo del derecho a la memoria, memoria que es la voz de aquellos que fueron callados por la guerra fratricida de varias décadas en Colombia. Me pregunto si el Estado realmente propicia las garantías y condiciones necesarias para la construcción de memoria en cumplimiento al derecho a la verdad que tienen las víctimas y la sociedad en su conjunto. Me he puesto en la tarea de comprender cómo el Estado ha venido implementando su deber sobre la memoria. Encontré que el artículo 143 de la Ley 1448 de 2011 promueve un escenario competitivo de memoria, pues deja a merced de quienes cuenten con competencia, autonomía y recursos, entrando así a rivalizar por los acontecimientos más significativos o más dignos de recordar. En el panel que me precedió vimos cómo han sido las víctimas y los esfuerzos individuales los que han logrado recuperar esta memoria, pero vemos que el Estado ha aportado muy poco a la construcción de la memoria y, como decía Julia, es importante que ya el Estado ejerza su deber y que las víctimas que ya hemos puesto tanto drama en esta guerra, pues nos apoyen en el reconocimiento de la memoria de las personas que han participado y que han sufrido el conflicto. Esta disputa, como es evidente, no es equilibrada, y aquellos que tienen la mayor cantidad de recursos materiales y simbólicos se impondrán y escribirán su propia versión de la historia, lo que permitirá seguir replicando el modelo perverso que mantiene latente el conflicto armado de Colombia. Y es que la guerra ha servido para instrumentalizar la pobreza de los más pobres con el fin de servir a la codicia de los más vivos. ¿Por cuánto tiempo más? Varios estudios indican que lo que se debe privilegiar es la memoria de las víctimas. Por ello, hago un llamado, pues es necesario entender que las víctimas somos ante todo ciudadanos, y en tal sentido, nuestro espacio de expresión no solo se debe limitar a ser contadores de dolor y de tragedias. Nosotros tenemos mucho más que decir sobre el país que necesitamos, un país viable para todos y para cada uno de los ciudadanos, garantizando así la no repetición de los hechos padecidos. Reconstruir la memoria nos debe permitir aprender de nuestro pasado colectivo y de nuestra experiencia individual para convertirlos en sabiduría. Esa memoria y aprendizaje se están perdiendo, pues la ley no incorpora debidamente la perspectiva de las víctimas, motivo por el cual es importante despolitizar, despauperizar e impedir la manipulación de las víctimas. Nosotras tenemos la capacidad, la experiencia y la disposición de ponernos al servicio del país, garantizando que ningún actor del conflicto armado reivindique la violencia. Con sorpresa, decepción e intenso dolor, constaté que no existe en el Centro Nacional de Memoria un archivo específico sobre el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca. Crimen atroz que no solo conmovió a la sociedad vallecaucana, sino a toda Colombia. Masacre de la cual existen varios registros de video, fotos, testimonios, archivos electrónicos de los computadores incautados a la FARC que muestran cómo se planeó, cómo se llevó a cabo el secuestro y el vil asesinato de los diputados. Pero nada de eso
reposa en el Centro Nacional de Memoria. Por otra parte, también existen los videos de las pruebas de supervivencia en los que cada diputado dejó plasmada su esperanza de vida, el clamor al gobierno y a la FARC para que llegaran a un acuerdo humanitario que les permitiera recuperar la libertad y regresar al seno de sus hogares. Este impactante episodio del conflicto colombiano solo está tangencialmente referenciado en el contexto general de la violencia del Valle del Cauca y no permite garantizar debidamente la dimensión individual del derecho de los diputados a sus memorias, sus vidas, sus proyectos, sus realizaciones, sus proyecciones, sus familias y su entorno. En este caso, la única alternativa para devolverle la voz y la identidad que les fueron arrebatadas a los diputados secuestrados y asesinados por la FARC es exigir el deber del Estado de reconstruir la memoria y hacer valer el derecho de los pueblos a su memoria. Aquí hablo del caso particular de los diputados, pues es el que conozco en detalle y el que cambió mi vida y la de mi familia para siempre. No obstante, soy consciente que existen muchos más casos como este en riesgo de quedar en el olvido. Por ello, dejo mi testimonio para que otras víctimas no se les niegue el derecho a la memoria, el esclarecimiento de la verdad, la no repetición y la reparación. Con el fin de subsanar los vacíos e inconsistencias observadas en el artículo 143 sobre el deber de memoria del Estado y de su implementación, propongo lo siguiente. Son 5 puntos. Primero, acoger la recomendación que hace Catalina Uprini Salazar en su artículo La memoria en la Ley de Víctimas en Colombia, Derecho y Deber, en el sentido que para la reglamentación de la ley es importante multidireccional, hace que el Estado tome partido activo en beneficio de la construcción de la memoria de las víctimas, especialmente cuando lo que debe contarse del pasado solo las víctimas lo saben, pues ellas, al experimentar situaciones límite, son las únicas que tienen el poder de ver las cosas desde otro punto de vista. Segundo, para blindar esta ley de las tendencias políticas de los gobiernos de turno, propongo crear un estatuto autónomo con una junta independiente que maneje los recursos de manera que se garantice el pluralismo y la imparcialidad, evitando que la verdad le escriba el actor con más poder, ajustándola a su conveniencia. Tercero, el esclarecimiento de la verdad debe ser un proceso riguroso, orientado a dignificar a las víctimas y lograr su reconocimiento por parte de los victimarios, de la sociedad y del Estado, con una mirada técnica, evitando sectarismos y creando nuevos escenarios. No debe ser usada para generar más violencia ni quedar en manos de actores que han participado y se han beneficiado del conflicto armado. Cuarto, se debe garantizar que queden registrados todos los hechos con los actores y las fechas tal y como sucedieron los acontecimientos. Y por último, el quinto, la inversión en memoria no puede ser vista como un gasto, ni mucho menos como un esfuerzo altruista del Estado, pues esta es su obligación moral y ética que permitirá reconstruir una memoria dignificante con el mayor esfuerzo y dedicación por esclarecer la verdad y recoger testimonios cualificados con garantías de autenticidad y veracidad. Para finalizar, quiero hacer énfasis en que el deber de memoria del Estado es el derecho de las víctimas
y de la sociedad conocer la verdad de lo sucedido, aprender de ella, tomar las medidas correctivas y evitar que se sigan repitiendo indefinidamente los hechos atroces que mantienen latente el conflicto armado en Colombia. Los diputados del Valle del Cauca, durante los 5 años de su secuestro, le pidieron al gobierno nacional y a la FARC suscribir un acuerdo humanitario que les devolviera el derecho a la libertad, garantizando su derecho a la vida. Estos 2 derechos les fueron negados. Lo más insólito y desgarrador es que los guerrilleros por los cuales ellos iban a ser canjeados, años más tarde salieron de las cárceles sanos y salvos. Los diputados fueron ignorados en medio del conflicto. Ahora no podemos permitir que sus memorias queden en el olvido y a merced del mejor postor que decida contar la historia en sus propios términos. Los invito entonces a preguntarnos, ¿quién se beneficia de esta amnesia selectiva? ¿Acaso la persona que no cuente con recursos económicos o capacidad de gestión quedará condenada al olvido y las próximas generaciones destinadas a perder su memoria? ¿O es que la ley no garantiza el derecho al esclarecimiento de la verdad y la construcción de memoria de las víctimas y la sociedad en su conjunto?